Siempre he tenido una relación ambivalente con la víspera de Año Nuevo. Mientras la mayoría se pierde entre brindis de champán y cascadas de confeti, yo he preferido la serenidad de la soledad. Como fotógrafo, mi musa es la naturaleza, y el año pasado decidí recibir el 2024 haciendo lo que más amaba. Una caminata en las montañas, Blue Ridge, cámara en mano, en un rincón apartado de los Apalaches cerca de Asheville, Carolina del... Era un día frío, el tipo de frío que invade los pulmones con una revitalizante punzada al respirar. Mi mochila contenía lo esencial: una Nikon fiel compañera, un termo con café recién hecho, algunas barras de granola y una linterna. Elegí un sendero que prometía ser corto pero recompensante, con un mirador que ofrecía una vista imponente de las montañas. Mi plan era capturar el atardecer, tomar un sorbo de café caliente y, si la noche era propicia, perderme en el infinito estrellado. El sendero se desplegaba ante mí en un inquietante silencio, interrumpido solo por el crujir de mis botas sobre la hojarasca. Mientras avanzaba, el sol comenzaba a teñir las colinas de naranja y púrpura. Llegué al mirador justo cuando la luz comenzaba a desvanecerse en un juego de sombras y colores que me dejó sin aliento. Monté el trípode con una precisión casi ceremonial, decidido a capturar cada matiz de ese espectáculo efímero. Fue al caer la última luz cuando noté algo que no encajaba, una sombra inusual entre los árboles. Al principio lo atribuí al cansancio o un truco de la mente. Sin embargo, al ajustar el enfoque de mi cámara, mi corazón dio un vuelco. Había figuras, oscuras, inmóviles, a unos 15 metros de distancia. Mis dedos, que minutos antes manejaban la cámara con destreza, ahora temblaban. Las siluetas parecían humanas, pero sus movimientos eran antinaturales, casi fluidos, desafiando las leyes de la física. Permanecí inmóvil, presa de una incomodidad que calaba más profundo que el frío. Una de las figuras se separó del grupo y comenzó a moverse hacia mí. Cada paso era largo y silencioso, y en un parpadeo ya estaba frente a mí. Me quedé paralizado, mi mente incapaz de procesar lo que mis ojos veían. La figura que se acercaba parecía flotar más que caminar, como si las leyes de la gravedad no aplicaran en su existencia. No podía distinguir sus rasgos. Su rostro estaba envuelto en sombras que parecían devorar la poca luz restante. Solo pude mover un dedo, el necesario para ajustar el enfoque de mi cámara en un intento desesperado de documentar lo imposible. De repente, desapareció. No se desvaneció lentamente, como el humo en el viento. Simplemente dejó de estar allí, como si el aire mismo lo hubiera absorbido. Mi respiración se volvió errática, pero antes de que pudiera convencerme de que solo había sido una ilusión, las otras figuras comenzaron a desintegrarse de la misma manera, perdiéndose entre los árboles. Un silencio abrumador llenó el espacio, un vacío tan intenso que dolía. El instinto primario de huir me sacó de mi trance. Guardé apresuradamente mi cámara y emprendí el camino de regreso. Mis pasos resonaban con fuerza en el sendero desierto, un recordatorio constante de que estaba solo. Pero no era solo la soledad lo que me perturbaba. Era esa sensación punzante de ser observado, de que algo me seguía, invisible pero presente. El frío de la noche se intensificaba, calando hasta mis huesos. Giré la cabeza una vez, después otra, esperando ver algo entre los árboles, pero la oscuridad era impenetrable. A medida que avanzaba, un brillo extraño apareció a la distancia, a un costado del sendero. Al principio, pensé que podría ser una linterna de algún campista, una señal tranquilizadora de vida humana, pero no era eso. La luz no parpadeaba ni temblaba como lo haría una llama o una lámpara. Era constante, casi antinatural, y tenía un matiz frío, como el reflejo del hielo bajo la luna. Me acerqué, cada paso acompañado de un nudo creciente en el estómago. El origen del resplandor se encontraba en un claro pequeño, y en el centro estaba una figura. Si las sombras que había visto antes me habían helado la sangre, esta me dejó sin aire. No era humana, al menos no del todo. Su forma era translúcida, como si estuviera compuesta de vapor que flotaba en el aire, pero con bordes definidos que la hacían tangible. Cuando su mirada se posó en mí, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. No tenía rostro, pero sentí la fuerza de su atención, como un peso invisible que me empujaba al suelo. Intenté moverme, gritar, hacer algo, pero estaba completamente inmóvil. La figura levantó lentamente una mano y apuntó hacia mí. El frío se volvió insoportable, casi paralizante, y el miedo me envolvió como una manta pesada. El aire se volvió más denso, como si la atmósfera misma conspirara para aplastarme. No podía apartar los ojos de la figura.
cuya mano seguía extendida hacia mí, inmóvil pero cargada de una intención que no podía comprender. Un destello de luz cegadora envolvió el claro, forzándome a cerrar los ojos. Cuando finalmente los abrí, la figura había desaparecido. El claro estaba vacío, pero la sensación de su presencia permanecía, adherida a mi piel como una sombra. Mi cuerpo, antes congelado por el miedo, reaccionó instintivamente. Di media vuelta y comencé a correr, sin preocuparme por el ruido de mis pasos ni por las ramas que arañaban mi rostro. Cada fibra de mi ser gritaba que debía salir de ese lugar, que no era bienvenido allí. Sin embargo, no pude ignorar la sensación de que algo seguía detrás de mí, invisible pero inexorable. El sendero que antes me había parecido tranquilo, ahora se sentía interminable. Aceleré mi paso, con los pulmones ardiendo por el esfuerzo. A lo lejos, vislumbré una luz tenue que me devolvió un hilo de esperanza. Tal vez era el estacionamiento, mi coche, la salida de este mal sueño. Pero cuanto más me acercaba, más extraña se volvía esa luz. No titilaba como los faros de un coche, ni proyectaba sombras naturales. Era una luz artificial, casi etérea. Llegué a un punto donde la luz iluminaba un espacio abierto del bosque. Mis piernas vacilaron al ver lo que me esperaba. Allí, en el centro del resplandor, había algo que desafiaba toda lógica. La figura había regresado, pero ahora era más nítida, más corpórea, como si estuviera reuniendo fuerza del entorno. Mis piernas no respondían, atrapadas en una mezcla de terror y desconcierto. Intenté dar un paso atrás, pero la figura se movió hacia mí con una rapidez aterradora, deslizándose en el aire como si el tiempo mismo estuviera de su lado. Sus ojos, si es que los tenía, se clavaron en los míos, y mi mente se llenó de un abismo de oscuridad que no podía comprender. De repente, todo se apagó. La luz, la figura, incluso el sonido del bosque. La noche recuperó su silencio abrumador. Quedé de pie, jadeando, con el corazón golpeando mi pecho como si intentara escapar por sí solo. Me di cuenta de que seguía vivo, aunque no sabía cómo ni por qué. Sin esperar más respuestas, comencé a correr nuevamente, ignorando los cortes en mis piernas y la quemazón en mis músculos. Finalmente, el sendero me llevó al estacionamiento. Mi coche estaba allí, su familiaridad era como un faro en medio del caos. Subí de un salto, cerré las puertas con fuerza y encendí el motor. Pero incluso allí, en la aparente seguridad del vehículo, el miedo seguía palpitando en mi interior. Mientras me alejaba del bosque, miré por el retrovisor, buscando cualquier señal de lo que había dejado atrás. Y ahí estaba, una figura inmóvil al borde del sendero, observándome. Mis manos temblaron al volante, pero no me detuve. Aceleré hacia la carretera principal, decidido a no mirar atrás otra vez. La carretera se extendía frente a mí, como una línea infinita que prometía alejarme de lo que acababa de vivir. Las luces del coche iluminaban la oscuridad, pero no lograban disipar la sensación de opresión en mi pecho. Mientras avanzaba hacia Asheville, traté de racionalizar lo sucedido. Quizás era el cansancio, el frío, o una alucinación provocada por la soledad en el bosque. Pero, por más que buscara explicaciones lógicas, la imagen de esas figuras y la extraña presencia seguían clavadas en mi mente. Mi cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por una sensación de vulnerabilidad que no había sentido nunca. Justo cuando comenzaba a calmarme, algo me obligó a mirar al retrovisor. Al principio no vi nada, solo el vacío de la carretera detrás de mí. Pero entonces, una figura apareció en la distancia, inmóvil al borde del camino. Era imposible, me repetí. Había dejado todo atrás en el bosque, pero allí estaba, mirándome, sin necesidad de moverse para hacerse presente en mi mente. Apreté el volante con fuerza y aceleré, negándome a detenerme, negándome a aceptar que aquello era real. La ciudad apareció finalmente en el horizonte. Sus luces familiares ofrecían un refugio que parecía inalcanzable. Al llegar a Asheville, aparqué frente a mi apartamento y corrí hacia mi puerta, cerrándola detrás de mí con un golpe que resonó como una declaración de seguridad. Sin embargo, el alivio fue momentáneo. El miedo persistía, envolviendo cada rincón de mi ser. Decidí tomar una ducha caliente para tratar de relajarme. El vapor llenó el baño, y por un momento logré distraerme. Pero entonces, al abrir los ojos, noté algo extraño en el espejo empañado. Una forma, apenas visible, que no era la mía. Me giré bruscamente, pero el baño estaba vacío. Mi respiración se aceleró mientras el miedo se arrastraba nuevamente por mi espalda. ¿Era mi imaginación o algo me había seguido hasta aquí? Esa noche traté de dormir.
Apagué las luces, me acurruqué bajo las mantas y cerré los ojos. Pero cada vez que lo hacía, veía la figura, esas sombras danzando entre los árboles, esa presencia que parecía estar a un paso de atraparme. Me desperté en varias ocasiones con la sensación de que algo estaba en la habitación conmigo. Pero cada vez que encendía la luz, estaba solo, o eso me decía a mí mismo. Cuando finalmente amaneció, una ligera sensación de alivio me invadió, pero sabía que lo que había experimentado no era un sueño. La memoria de esas figuras, la presencia en el bosque y la figura en el retrovisor seguían tan claras como la luz del día. Siempre llevo conmigo la sensación de que, en alguna parte, algo oscuro e inexplicable sigue esperando, observándome. La víspera de Año Nuevo en Nueva York siempre tiene una magia especial. Las luces deslumbrantes, la energía vibrante y ese inconfundible aire de esperanza que acompaña el cambio de año. Para mí esa noche comenzó de manera perfecta. Estaba en la azotea del elegante apartamento de mi amiga Rachel, celebrando con una vista privilegiada del horizonte de Manhattan. El reloj marcó la medianoche y la cuenta regresiva fue un estallido de emociones. Los fuegos artificiales pintaban el cielo entre los edificios, mientras todos brindaban y reían. Por un momento parecía que el caos del 2019 quedaba atrás. Sin embargo, cuando la fiesta comenzó a apagarse, una extraña inquietud empezó a instalarse en mi interior. A eso de la 1 a.m., los invitados se fueron marchando. Me quedé un rato más para ayudar a Rachel con los platos, pero la fatiga y el deseo de dormir pronto me vencieron. Me despedí con un abrazo y tomé el ascensor para bajar al vestíbulo. Al acercarme, noté a un hombre apoyado contra la pared junto a las puertas. Su figura era familiar, pero no lograba ubicarlo. Tal vez era alguien de la fiesta. Cuando el ascensor llegó, sostuve la puerta para que él pudiera entrar. «Gracias», dijo con una voz tranquila mientras yo pulsaba el botón para el vestíbulo. No presionó ningún otro piso. El ambiente se sentía extrañamente tenso, aunque no podía explicarlo. El viaje descendió en un silencio incómodo. Intenté no mirarlo directamente, pero no pude evitar sentir su presencia, como si llenara todo el espacio. Algo en su postura, en cómo sostenía su teléfono, sin realmente mirarlo, me resultaba perturbador. Fue entonces cuando el ascensor se detuvo abruptamente, las luces parpadearon y un zumbido extraño resonó en el aire. El ascensor quedó en completo silencio tras el apagón de las luces. Solo el tenue resplandor de emergencia iluminaba el reducido espacio, proyectando sombras alargadas que parecían moverse por sí solas. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Presioné varios botones, pero el panel no respondió. Giré hacia el hombre, esperando que compartiera mi preocupación. Sin embargo, seguía inmóvil, con los ojos fijos en mí. ¿Está todo bien?, pregunté, mi voz quebrándose un poco. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. «Todo está bien», respondió, pero su tono era frío, como si esas palabras no fueran suyas. Antes de que pudiera reaccionar, el ascensor se sacudió violentamente y reanudó su descenso, esta vez a una velocidad inusual. Las puertas se abrieron con un golpe seco cuando llegamos al vestíbulo, y sin esperar más salí apresuradamente. Giré para comprobar si el hombre seguía detrás de mí, pero él no se movió. Solo se quedó allí, mirándome desde el interior del ascensor como si estuviera evaluándome. La puerta se cerró lentamente y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El vestíbulo estaba vacío, desprovisto del habitual bullicio de un edificio en la ciudad. Incluso los sonidos de la fiesta parecían haber quedado atrás, como si estuviera atrapada en un mundo paralelo. Caminé hacia la puerta principal, con pasos rápidos y decididos. Sin embargo, antes de salir, una sensación me obligó a girar. Miré hacia el ascensor. Las luces parpadearon y por un instante vi al hombre de pie dentro, sonriendo en mi dirección. Salí del edificio a toda prisa, sintiendo el aire frío de la madrugada golpear mi rostro. Aunque intenté convencerme de que todo había sido un malentendido, la sensación de que algo no estaba bien no me abandonó. Mientras caminaba por las calles iluminadas de Manhattan, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Rachel. «¿Te has ido ya?». Vi a un tipo raro en el pasillo. ¿Lo conocías? El mensaje de Rachel hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Sentí cómo mi estómago se tensaba. ¿De quién estaba hablando? ¿Era el mismo hombre del ascensor? No quería responderle. La idea de que algo fuera de lo común estuviera ocurriendo me llenaba de una sensación de pánico.
Apresuré mis pasos, con la vista fija en la acera frente a mí. Las luces festivas de Año Nuevo brillaban en las ventanas y farolas, pero no lograban disipar la sombra de miedo que me seguía. Sentía que algo estaba mal. Era como si alguien o algo estuviera observándome. Finalmente llegué a mi apartamento. Cerré la puerta con un golpe y activé todas las cerraduras. Traté de calmarme mientras me quitaba el abrigo. Me giré hacia el espejo del pasillo y vi algo que hizo que el aire se me atascara en los pulmones. Allí, en el reflejo, lo vi de nuevo, el hombre del ascensor. Estaba de pie detrás de mí, inmóvil, con esa mirada vacía que helaba mi sangre. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. Miré a mi alrededor, con el corazón palpitando con fuerza, pero el apartamento estaba vacío. El reflejo en el espejo ahora solo mostraba mi imagen, pero no podía convencerme de que estaba sola. Decidí intentar ignorarlo. Encendí todas las luces y me senté en el sofá, esperando que la sensación desapareciera. Pero justo cuando comenzaba a relajarme, escuché un ruido suave proveniente de la puerta principal. Era un golpeteo, casi como si alguien estuviera tocando, pero demasiado débil para ser normal. Me acerqué lentamente a la puerta, sintiendo cada latido de mi corazón como un tambor en mis oídos. Miré por la mirilla. No había nadie, pero el sonido continuaba, insistente, como si algo al otro lado estuviera exigiéndome atención. Finalmente, tomé valor y abrí la puerta de golpe. El pasillo estaba vacío, pero en el suelo había una tarjeta. La recogí, y lo que vi hizo que se me helara la sangre. Era una tarjeta negra con letras doradas que indicaban una dirección. La mía, ¿cómo era posible? Sentí que mis manos temblaban mientras cerraba la puerta rápidamente. Me giré hacia el apartamento, con la tarjeta aún en la mano. Fue entonces cuando las luces comenzaron a parpadear. El aire se volvió más frío, y esa sensación opresiva regresó, como si alguien estuviera allí conmigo. Traté de respirar profundamente, pero el miedo me tenía paralizada. Cuando finalmente reuní el valor para mirar de nuevo hacia el espejo, allí estaba. El hombre del ascensor, parado detrás de mí, con una sonrisa que parecía crecer mientras mis ojos se encontraban con los suyos. No grité, no corrí, no pude. La habitación se volvió oscura, y la última cosa que recuerdo es su figura acercándose, llenando el espacio, hasta que ya no había nada más. La víspera de Año Nuevo siempre había sido mi noche favorita. Las luces brillantes, la energía compartida y el brindis colectivo en la cuenta regresiva hacia la medianoche llenaban el aire de una emoción contagiosa. Como planificadora de eventos, esa noche era mi momento cumbre, y el 31 de diciembre de 2021 no fue la excepción. Acababa de coordinar una fiesta masiva en el centro de Denver. El evento había sido un éxito. La música resonaba, los invitados estaban felices y el ambiente era pura celebración. A pesar de mi cansancio, me sentía eufórica mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo, marcando el inicio de un nuevo año. A eso de la 1 a.m., la multitud comenzó a dispersarse. Me despedí de los últimos invitados y decidí caminar hasta mi apartamento, ubicado a solo 15 minutos de distancia. La noche era fría y las calles aún vibraban con la energía de las celebraciones. Me envolví en mi abrigo y comencé a caminar por las aceras resplandecientes, mientras los ecos de risas y fuegos artificiales llenaban el aire. Unos bloques más adelante, noté algo que hizo que mi piel se erizara. A unos metros detrás de mí, un hombre caminaba a mi mismo ritmo. No era inusual encontrar a otras personas regresando a casa, pero algo en su manera de moverse llamó mi atención. Su paso era constante, ni apresurado ni relajado, como si simplemente estuviera ahí para seguirme. Fingí ajustar mi bufanda y lo observé de reojo. Llevaba una sudadera oscura con la capucha puesta, ocultando su rostro en las sombras. Intenté ignorarlo, diciéndome que era solo una coincidencia. Sin embargo, cuando giré por una calle menos transitada, él hizo lo mismo. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza. Mi mente comenzó a formular excusas. Tal vez estaba caminando en la misma dirección por coincidencia. Tal vez vivía en mi vecindario. Pero la sensación de incomodidad seguía creciendo dentro de mí. Aceleré el paso, esperando que al hacerlo, él tomara otro camino. Pero no lo hizo. Sus pasos resonaban detrás de mí, constantes, como si fuera mi sombra. Decidí tomar una ruta diferente, desviándome hacia una calle aún más desierta. La iluminación era escasa, y el ruido de las celebraciones se desvanecía. Giré nuevamente la cabeza para mirar, con la esperanza de que ya no estuviera allí, pero seguía manteniendo la misma distancia.
Su silueta oscura era un recordatorio constante de que no estaba sola. Mi respiración se aceleró. Vi una tienda abierta a las 24 horas al final de la calle y decidí refugiarme allí. Entré rápidamente, el sonido del timbre de la puerta resonando en el espacio vacío. El empleado detrás del mostrador apenas levantó la vista. Me giré hacia la entrada y miré por la ventana. El hombre estaba parado al otro lado de la calle, inmóvil, observándome. Mi corazón palpitaba con fuerza mientras intentaba convencerme de que no había nada extraño en ello. Pero no podía apartar los ojos de su figura. Era como si estuviera esperando que saliera, paciente, seguro de que no tenía otra opción. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, el hombre comenzó a moverse. Caminó lentamente hacia la esquina y desapareció de mi vista. Sentí un alivio momentáneo, pero la inquietud persistía. Decidí que era el momento de salir y dirigirme directamente a casa. Mientras me apresuraba por las calles desiertas, el aire frío parecía cortarme la piel. El ruido de mis pasos era el único sonido que rompía el silencio, hasta que escuché algo más. Pasos. Miré hacia atrás y allí estaba otra vez. Más cerca esta vez. Mi mente estaba en caos. No podía entender cómo seguía allí, cómo me había encontrado después de desviarme. Aceleré el paso, casi corriendo, pero él no parecía tener prisa. Sus movimientos eran lentos, calculados, como si supiera que tarde o temprano no podría escapar. Llegué al edificio de apartamentos y abrí la puerta con manos temblorosas. Entré rápidamente y la cerré de golpe detrás de mí. Por un momento me sentí a salvo. El vestíbulo estaba vacío, iluminado por la tenue luz amarillenta de los pasillos. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Subí las escaleras evitando el ascensor y llegué a mi puerta. Al girar la llave en la cerradura, algo me hizo mirar hacia el final del pasillo. Allí, en las sombras, estaba él, inmóvil, mirándome. No podía distinguir su rostro, pero sentía su mirada fija en mí, perforando el aire que nos separaba. Entré en mi apartamento y cerré la puerta con fuerza, asegurándome de bloquearla con todas las cerraduras. Apoyé la espalda contra la puerta y traté de calmar mi respiración, pero el silencio del lugar era tan denso que sentía como si algo estuviera acechando en cada rincón. Decidí no mirar por las ventanas ni revisar la mirilla. Sabía que si lo hacía lo encontraría allí. Fui al baño para intentar calmarme, pero al encender la luz, algo en el espejo me detuvo en seco. Allí estaba su reflejo, parado detrás de mí, tan cerca que parecía que podía tocarme. Me giré de golpe, pero no había nadie. La habitación estaba vacía. Aún así, la sensación de su presencia era sofocante, como si llenara cada rincón del apartamento. Mi teléfono vibró en el bolsillo, sacándome momentáneamente de mi trance. Al desbloquear la pantalla, vi un mensaje nuevo. Era de un número desconocido. Ya no puedes escapar. La pantalla se apagó antes de que pudiera reaccionar. Intenté encender el teléfono de nuevo, pero no respondía. Miré alrededor, con el corazón latiendo frenéticamente. Las luces comenzaron a parpadear y el aire en el apartamento se volvió helado. De repente, un golpe fuerte resonó en la puerta principal, seguido de un silencio sepulcral. Mi cuerpo se paralizó, no sabía qué hacer. Otro golpe, más fuerte esta vez. Reuniendo todas las fuerzas que me quedaban, me acerqué a la puerta con pasos inseguros. Miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Cuando me giré, allí estaba él, en el centro de la habitación, con esa silueta oscura y una presencia que parecía devorar la luz. Su rostro seguía oculto en las sombras, pero su intención era clara. Antes de que pudiera gritar, todo se apagó. La luz, el aire, el tiempo, y entonces solo quedó la oscuridad. La víspera de Año Nuevo era mi momento para escapar del caos de mi trabajo como abogado. Mientras el mundo celebraba con ruido y luces, yo había planeado una noche tranquila en mi apartamento del piso 15, contemplando el horizonte de Seattle. Con una copa de vino en una mano y un libro en la otra, me sentía cómodo viendo la ciudad iluminarse en anticipación del nuevo año. A medida que se acercaba la medianoche, decidí salir al balcón. Me envolví en una manta y abrí la puerta corrediza de vidrio. El aire frío de la noche me recibió, fresco y revitalizante. Desde allí, la vista era espectacular. La aguja espacial brillaba contra el cielo oscuro y las luces de los edificios se reflejaban en el agua cercana. Todo parecía perfecto. Fue entonces cuando noté algo extraño. En el edificio adyacente, un balcón estaba iluminado débilmente y en él se encontraba una figura. Al principio, no le di importancia. Después de todo,
No era raro ver a otros vecinos disfrutando del espectáculo de fuegos artificiales, pero había algo peculiar en esa persona. Estaba completamente inmóvil, de pie, mirando directamente hacia mí. Me quedé observándola durante unos segundos, tratando de convencerme de que era solo un vecino curioso. Sin embargo, la rigidez de su postura y el hecho de que no apartara la vista empezaron a incomodarme. ¿Estaba realmente mirando hacia mí o es solo mi imaginación? Cuando levantó una mano lentamente, como si estuviera saludando, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Su gesto no parecía amistoso. Había algo deliberado, casi amenazante, en la forma en que lo hacía. Instintivamente retrocedí un paso, incapaz de apartar la vista de esa figura. Mi respiración se aceleró mientras observaba cómo la figura bajaba lentamente la mano. Entonces se giró y desapareció en las sombras del balcón. Sentí un alivio momentáneo, pero la inquietud persistía, como si algo invisible hubiera quedado flotando en el aire. Decidí volver al interior de mi apartamento, cerrando con fuerza la puerta corrediza de vidrio. Me quedé parado mirando hacia el balcón del edificio adyacente. Estaba vacío. Tal vez solo había sido un vecino que se retiró después de su breve momento al aire libre. Traté de convencerme de que no había nada extraño en ello, pero algo en mi interior me decía lo contrario. Fui a la cocina a buscar otra copa de vino. Mientras me servía, un ruido sutil captó mi atención. Venía del balcón. Me giré lentamente, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. Desde donde estaba, no podía ver el exterior, pero la sensación de que algo estaba allí me paralizó. Reuniendo valor, caminé hacia la sala. Miré hacia el balcón, pero todo parecía estar en calma. Me acerqué a la puerta corrediza intentando racionalizar mi miedo. Sin embargo, justo cuando me incliné para mirar más de cerca, algo en la esquina de mi visión captó mi atención. Una sombra cruzó rápidamente el vidrio, demasiado rápida para ser un reflejo, demasiado nítida para ser una ilusión. Retrocedí bruscamente, tropezando con el sofá. Mi corazón latía con fuerza y el silencio del apartamento era ensordecedor. Decidí dejar las luces encendidas en cada habitación, con la esperanza de disipar mi creciente ansiedad. Minutos después, mientras trataba de calmarme en el sofá, mi teléfono vibró sobre la mesa. Lo tomé con manos temblorosas y vi un mensaje de un número desconocido. Decía, ¿te ha gustado el saludo? Solté el teléfono, como si me quemara. La sensación de que algo me observaba regresó con fuerza, y mi mirada se dirigió instintivamente hacia el balcón. Allí estaba la figura, pero esta vez estaba más cerca, al otro lado del vidrio. La figura estaba parada allí, inmóvil, con su rostro oculto en las sombras. No podía entender cómo había llegado tan cerca, ni cómo podía estar al otro lado del vidrio. Mi mente gritaba que no era posible, pero allí estaba. Intenté moverme, pero el miedo me tenía atrapado en el sofá. Su presencia era opresiva, como si absorbiera todo el aire de la habitación. La luz del apartamento, que antes me ofrecía una sensación de seguridad, parecía ahora inútil ante la oscuridad que emanaba de esa figura. De repente, la figura levantó la mano nuevamente, como lo había hecho antes. Pero esta vez, en lugar de un saludo, su gesto era diferente, como si estuviera invitándome a acercarme. Una presión invisible se apoderó de mí, empujándome hacia el balcón. Luché contra ella, pero mis pies parecían moverse por sí solos. Me detuve a solo un par de pasos de la puerta corrediza. A través del vidrio podía ver más detalles de la figura. No era completamente humana. Su forma parecía desvanecerse en los bordes, como si estuviera hecha de niebla que se solidificaba solo lo suficiente para ser tangible. Sentí que mi mente estaba al borde del colapso. De repente, la luz parpadeó. Por un instante, todo quedó en completa oscuridad. Cuando volvió la luz, la figura ya no estaba en el balcón. Mi respiración era errática mientras miraba alrededor, tratando de entender qué estaba sucediendo. El silencio fue interrumpido por un golpe fuerte en la puerta principal de mi apartamento. Me giré bruscamente, con el corazón a punto de salirse de mi pecho. Otro golpe resonó, más fuerte esta vez. Reuniendo el poco valor que me quedaba, caminé lentamente hacia la puerta. Miré por la mirilla, pero no había nadie allí. Cuando me giré para regresar a la sala, el aire se volvió frío de repente. Allí, en el centro de la habitación, estaba la figura, inmóvil, pero más clara que nunca. Su forma se retorcía ligeramente, como si la realidad misma estuviera luchando por contenerla. Su mirada, aunque no tenía ojos visibles, parecía atravesarme. Intenté gritar, pero no
salió sonido alguno. La figura se movió lentamente hacia mí, y con cada paso que daba, la habitación se llenaba de una oscuridad cada vez más densa. Cuando estuvo solo a un paso de distancia, todo se apagó. No había luz, no había luz, no había nada. Solo un vacío absoluto. No sé cuánto tiempo pasó en esa oscuridad, pero cuando finalmente desperté, estaba en mi cama, con las luces encendidas, y el libro que había estado leyendo al inicio de la noche a mi lado. Parecía como si nada hubiera pasado, pero al mirar hacia el balcón vi algo que me hizo estremecer. En la superficie del vidrio había una marca, la huella de una mano.